El siguiente mensaje es predicado por Nathaniel Gutiérrez en la Iglesia La Roca en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítenos en la página web larocaarequipa.com. Muy bien, en esta mañana estamos retomando nuestra serie en Génesis. Vamos a cubrir 2 capítulos hoy día, el capítulo 5 y el capítulo 6. Espero que no tengan planes para el almuerzo, porque son 2 capítulos largos y tenemos que verlo verso por verso. No, mentira. El primer capítulo es el capítulo 5 que vamos a estudiar, y en el capítulo 5 es una genealogía. Y podría haber hecho un sermón entero sobre esta genealogía, pero vamos a cubrir 2 capítulos porque queremos avanzar y queremos estudiar más libros de la Biblia también, y si tomamos pedazos muy pequeños va a ser un poco difícil. Entonces voy a leer secciones del capítulo 5, pero les animo a que lean en casa el resto, porque el Señor pone estas genealogías con un propósito. Es para que podamos aprender de que al Señor le importan las personas, ¿ya? Él no se olvida de estas personas que fueron hace miles de años atrás. Él ama a su pueblo y conocen nuestros nombres también. Entonces, por favor, abren sus Biblias a Génesis 5, así sentados. Voy a leer los primeros 3 versículos y luego vamos a saltar un poco. Esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo. El día que fueron creados los llamó seres humanos. Cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set. ¿Ya? Vamos a saltar ahora al versículo 22. Vamos a ver un patrón en el resto de la genealogía en que nace un hijo, vive un cierto tiempo, tiene sus hijos y luego muere. Y vemos este patrón de que nacen los hijos y luego mueren. Nacen hijos, mueren. Y está resaltando el autor de que hay vida, como están instruyendo, como Dios les instruyó, que se multiplicaran en la tierra, pero luego por la condenación del pecado mueren también. Pero vemos algo interesante en el verso 21. Enoc tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén, el hombre más viejo de la Biblia, ¿no? Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. En total, Enoc vivió 365 años. Y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios lo llevó. Aquí vemos la primera indicación de que alguien no muere como los demás. Esto es la genealogía de Set, la simiente de la mujer. Vemos un futuro, una esperanza. Mira, no muere, anda con el Señor. Luego vamos a saltar hasta el 28. Lamec tenía 182 años cuando fue padre de Noé. Le dio ese nombre porque dijo: este niño nos dará descanso en nuestra tarea y penosos trabajos en esta tierra que maldijo el Señor. Después del nacimiento de Noé, Lamec vivió 595 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Lamec murió a los 777 años de edad. Noé ya había cumplido 500 años cuando fue padre de Sem, Cam y Jafet. Ahora vamos a leerla en su totalidad del capítulo 6. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá en él, ser humano, para siempre, porque no es más que un simple mortal, por eso vivirá solamente 120 años.
Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes que fueron los famosos héroes del antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera resinosa. Hazle compartimientos y cúbrele con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas: 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Hazla de 3 pisos, con una abertura a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados, porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá, pero contigo estableceré mi pacto. Y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo. Contigo entrará también una pareja de cada especie de aves, de ganado y de reptiles, para que puedan sobrevivir. Recoge además toda clase de alimento y almacénalo, para que a ti y a ellos les sirva de comida. Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Vamos a orar. Padre, hay tantas cosas presentes en estos capítulos que no vamos a poder tocar, pero Señor, creemos que tú tienes un mensaje para nosotros en esta mañana y te rogamos que abres nuestros ojos para poder entenderlo y que nos ayudes, Padre, a poder llevar a casa en nuestros corazones el mensaje que tienes para nosotros en esta mañana. Úsame, Padre, te pido en el nombre de Jesús. Amén. El título de esta mañana se cambió mientras que estábamos cantando esta canción en antes. Ahora se llama ¿Por qué me da de su favor? No puedo contestarlo. ¿Por qué Dios nos da de su favor? ¿Alguien puede contestarlo? Porque a pesar de la perversidad del ser humano, Dios nos muestra su gracia. En las últimas semanas hemos pasado bastante tiempo hablando de nuestro origen. Hemos visto el tema de pecado original. Hemos visto el pecado de Caín y de Lamec. ¿Por qué será de que Dios decidió enfatizar estas enseñanzas tanto en Génesis? La respuesta para mí es que es muy difícil para nosotros creer que somos pecadores. Creemos que generalmente somos personas buenas. No entendemos de que aparte de Dios somos totalmente corrompidos en nuestros pecados. En Arequipa está estimado de que hay 1 millón de habitantes o más. Digamos ese número, ¿no? 1 millón de habitantes. De ese número de 1 millón, ¿crees que por lo menos 50% de la población cree que Dios existe? Yo creo que sí. Creo que por lo menos 50% de la población cree
que Dios existe? ¿Crees que 50% de la población cree que hay un cielo para los justos y hay un infierno para los pecadores? Yo creo que sí, creo que la mitad de Arequipa por lo menos cree eso. Y si es así que 500,000 personas en Arequipa creen que Dios existe y que solamente los justos y los buenos irán al cielo y que los pecadores irán al infierno, entonces hay una pregunta que hago. ¿O debe haber 500,000 personas en las iglesias porque reconocen que no son suficientemente buenos para ir al cielo, o creen que ya son suficientemente buenos? ¿No? Hay dos soluciones. O creen que ya son buenos y no necesitan la iglesia, o en este momento hay 500,000 personas en Arequipa que están en la iglesia. Yo creo que es claro que la iglesia La Roca y otras iglesias no están tan llenas porque la mayoría de la gente ya piensa que son buenos, que no necesitan de Dios, que son suficientemente buenos para ir al cielo. Y no es problema solamente en Arequipa, es problema en todo el Perú y el mundo. Nadie piensa que es tan malo para merecer al infierno. Hay muy pocos. Todos piensan que realmente son personas buenas. Y por eso Dios nos recuerda de la realidad en que vivimos, que todos somos pecadores. El domingo pasado, ¿se acuerdan? Hablé de Caín y Abel. Cómo Caín mató a su hermano y pecó, y Lamec, su descendiente, era peor incluso que Caín. Vimos como la simiente de la serpiente empezó a tomar raíz, llenando el mundo de pecado por medio del linaje de Caín, por medio del linaje de la serpiente. Pero hoy día, en el capítulo 5, hemos visto el linaje diferente. No empieza con Caín. ¿Con quién empieza? Set, el linaje de la mujer. Vemos hombres que fielmente siguieron a Dios, como Enoc, que en el verso 24 es descrito como un hombre que anduvo fielmente con Dios y que un día desapareció porque Dios se le llevó. Y la genealogía se detiene, ¿dónde? En mitad de la vida de Noé, no en su muerte, pero en la mitad de su vida. Noé era un hombre diferente. Varias veces es nombrado como un hombre justo, un hombre honrado entre su gente, un hombre que anduvo fielmente con Dios. El contraste que el autor está escribiendo en este libro de Génesis es drástico. Está tratando de comparar, ¿no? Aquí está Caín con todo su pecado, pero mira, Noé, un hombre justo. Aquí está Lamec, que quiere matar a alguien por haberle ofendido, y aquí está Enoc, que anduvo fielmente con Dios y no murió, pero anduvo con el Señor. El autor de Génesis está ilustrando los efectos del pecado y la manera en que el pecado está pasando por medio de la semilla de la serpiente y cómo la bendición de Dios está pasando por generación en generación por medio de la semilla de la mujer. Pero la situación en este capítulo 6 es grave. En el verso 2 vemos que los hombres empezaron a tomar a las mujeres como mujeres, a todas las que desearon, como un harem. No era uno suficiente, querían tomar todas las mujeres que deseaban. ¿Y qué pasa inmediatamente después en el verso 5? Dios mira la maldad del ser humano en la tierra y menciona que su maldad era muy grande. Y no solo que era muy grande la maldad del hombre, pero que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. ¿Escucharon eso? Miren el verso 5, por favor. Aquí Dios dice que la maldad del hombre era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. La maldad de los hombres estaba incrementando de tal forma de que solo sabían hacer el mal, pensar en el mal y estar en el mal todo el tiempo. Aquí vemos la situación del corazón del ser humano, un hombre totalmente corrompido. Esto es la realidad del ser humano.
en todo sitio en el mundo si no es por la intervención de Dios. ¿Sabían que tú y yo somos capaces de ser igual y aún más terrible? Alguna vez les mencioné de un video que había visto de un sapo que estaba en la boca de una serpiente. La había agarrado justo al sapo y ya pues pensábamos todos que ese sapo iba a ser tragado por la serpiente. Pero de un momento para otro sapo salta fuerte del piso, ¡pum!, a la boca de la serpiente y el otro sapo se libera. Yo dije, qué increíble, nunca hubiera pensado que un sapo podría hacer eso. Seguramente el otro sapo tampoco esperaba de que iba a ser librado. Y seguramente la serpiente también se sintió sapo por haber soltado al sapo. Pero es interesante que en momentos de adrenalina a veces uno puede hacer cosas que no espera también, ¿no? Ves una persona pequeña ganando a un gigante por la adrenalina y hace cosas que mirando atrás dice, yo hice eso, se sorprenden. Alguna vez también nos hemos comportado de tal forma tan grosera con otra persona que a veces miramos para atrás y decimos, chispas, ¿hice eso? La ira quizás empezó a dominarnos y empezaste a decir cosas que no quisiste decir o hacer cosas tan terribles, cosas que cuando miras atrás pensaste, yo no pensé que fui capaz de decir eso o de hacer eso. Y uno se sorprende a sí mismo. Sucede y luego te das cuenta que realmente eres capaz de hacer mucho más de lo que pensabas. Y en verdad eres capaz de pecar mucho más de lo que piensas. Quizás sientes que cada vez que vienes a la iglesia el pastor Nathaniel o el pastor Natán siempre están hablando del pecado. Si sientes así, qué bien, ese es el propósito. Queremos que se den cuenta de sus pecados. La Biblia habla siempre del pecado y nos advierte de sus consecuencias. En Jeremías 17:9 dice, nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo?, dice Jeremías. Y no solo es engañoso el corazón, pero el pecado en el corazón. Pero Dios traerá juicio sobre ella. Tan grave es nuestra situación y la situación de los seres humanos que Dios tuvo que traer justicia. Solo toma unos momentos mirando las noticias para darnos cuenta que el mundo está repleto del pecado. Por eso no debe sorprendernos a nosotros ver que en este pasaje de Génesis Dios decidió acabar con la humanidad. Hace unas noches atrás estábamos poniendo a nuestros hijos a dormir, Alicia y yo. Y nuestro hijo de 3 años le dijo a Alicia, mamá, ¿te casas conmigo? Oh, wow, hijito, gracias por ser tan dulce, pero ya me casé con tu papá, dijo Alicia. Ah, ya, sin estar muy impactado, Simeón dice, entonces, ¿me puedo casar con mi hermana Gabriela? Los niños son muy dulces, ¿no? Pero no entienden todo. Cuando contestamos sus preguntas no podemos contestarlo como un adulto. Tenemos que responderle de acuerdo a su nivel de inteligencia, de su nivel de capacidad. Así como hacemos los sermones para los niños antes del sermón, y bajamos el nivel de la prédica para un nivel en que pueden comprender. También Dios hace algo similar con nosotros. Dios es eterno y infinito. Sería como meter un océano en un vaso pequeño, tratar de comprender quién es un Dios eterno y infinito. Entonces lo que el Señor hace es se desciende, baja nuestro nivel para poder comunicarse con nosotros en maneras que entendemos. Entonces cuando por ejemplo mi hijo de 3 años iba a tener una operación de su cráneo, por 5 horas no le hemos explicado de que el médico primero te va a cortar aquí y no le hemos explicado toda la situación porque no entendería y estaría muy confundido. Pero tampoco le hemos mentido, simplemente le hemos dicho,
que el médico iba a arreglar su cabecita. Allá, dijo, y era suficiente. Y es por eso que Dios desciende, baja a nuestro nivel, usando lo que se llama antropoformismos, que es lenguaje humana para comunicar una realidad divina, ¿ya? Es una forma simplificada de algo divino infinito para que nosotros podamos entenderlo en forma humana, ¿no? Y es por eso que vemos en el versos 6 y 7 del capítulo 6, que dice que Dios se arrepintió. ¿Dios puede arrepentirse? ¿Qué significa el arrepentimiento? Arrepentimiento significa de que has hecho algo mal, que has fallado, que has hecho algo indebido y que te arrepientes de haberlo hecho. Entonces podemos leer acá de que Dios falló al crear la creación. No, aquí estamos viendo ejemplos de lenguaje humana que Dios está comunicando algo divino en nuestros términos para que podamos entender. Dios se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. ¿Dios tiene un cuerpo? ¿Tiene un corazón? No. Pero está comunicando con nuestro lenguaje una realidad divina. Entonces dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Entonces, cuando leemos este pasaje, debemos de notar de que Dios está comunicando en palabras humanas y nos está diciendo a la humanidad que nosotros le estamos traicionando. Es como decir, ¿tú sabes cómo se siente arrepentirse? Así me siento yo. ¿Tú sabes cómo se siente tener ese dolor en el corazón? Así me siento yo en este momento, por los pecados de la humanidad, por su traición contra mi palabra. Dios está comunicando eso. Dios no se equivoca. Es imposible. Dios no cambia. No puede tener emociones como los seres humanos, que en un momento estamos enojados y en otro momento estamos felices y nos arrepentimos de nuestras acciones. Dios no es como el ser humano. Entonces, por eso usa este tipo de lenguaje para decirnos que nosotros hemos pecado contra Él. Hemos causado algo parecido como un dolor en el corazón para Dios. Y ahora Él dice, ¿por qué hice esto? Para comunicar la tragedia de la humanidad. Dios no existe porque si existiera, no permitiría que haya hambre, guerra, pobreza y dolor, dicen muchas personas. Dios no existe, porque no habría muerte, asesinato, si es que Dios existe. ¿Sabes que por primera vez en mi vida, en esta semana, me he dado cuenta que esa frase, ese dicho, actualmente tiene mucha razón? ¿Ya? Bueno, en parte. Con tanta maldad que existe en el mundo, asesinatos, guerras, corrupción, ¿cómo es posible que Dios no hace nada? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios permita tanta perversidad en la humanidad y no hace nada? Si existen todas estas cosas, entonces Dios tiene que intervenir, ¿no? Pues yo creo que no es posible que Dios exista y que también existen estas cosas sin ser castigados, sin ser solucionados. Entonces hay dos respuestas: o Dios no existe, o Dios existe y va a hacer algo al respecto. Y creo que ya saben que Dios existe, ¿no? Y que Él va a hacer algo al respecto. No solo va a hacer una intervención en la vida de uno o dos que han hecho el mal. No, Él va a corregir toda la situación en el mundo. La situación tan terrible. Va a traer un juicio total. Destruirá al mundo entero. ¿Ya? Si Dios existe, ¿cómo permite que haya asesinato? ¿Cómo permite que haya personas terribles en el mundo? Existe Dios y no va a permitir eso. Los va a condenar a todos. Y no solo a ellos, pero a todos los que han pecado contra Dios.
Uno de los discípulos de Jesús, el apóstol Pedro, escribió una carta explicando los eventos de Noé en Génesis que acabamos de leer. Sabes que el apóstol Pedro comenta que Génesis es una anticipación en parte de lo que vendrá en el futuro, ¿ya? O sea, este diluvio de Noé es como una anticipación de lo que va a venir un día. Escucha las palabras que dice Pedro. Él dice, seguro que muchos se van a burlar. Entonces él dice así, en 2 Pedro capítulo 3. Muchos dirán, ¿qué hubo de esa promesa de su venida? Hablando de Jesús. ¿Qué hubo? ¿No que iba a venir Jesús? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero, nos explica Pedro, intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos por la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra que surgió del agua y mediante el agua. Verso 6. Por la palabra y el agua el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora, dice Pedro, por esa misma palabra, el cielo y la tierra estarán guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Si Dios existe, ¿no va a traer condenación? Sí va a traer. Así como hizo ya una vez en los tiempos de Noé, pero esta vez será con fuego, dice el apóstol Pedro. Y será en ese día de juicio y de destrucción de todos los impíos. No solamente de uno o dos, pero todos los que han pecado contra Dios. Cuando la Biblia habla de juicio, hay que tomar en cuenta también que ese juicio no es solo una muerte física. Dios no está diciendo que vas a morir y vas a ser enterrado y ahí acaba. Está hablando más bien de que hay una eternidad después de la muerte, de sufrimiento horroroso, de un sufrimiento que no va a acabar. Y esto es justamente lo que vemos en este pasaje. En casi todo el mundo, si vas a una cuna, ¿cómo está decorado esa cuna? Con el arca de Noé, ¿no? Hay animales, jirafas, monos saliendo por las ventanas, y es una escena muy linda. Pero mi esposa Alicia me dijo una vez, ¿no te parece curioso que todos decoran con el arca de Noé como señal de algo lindo, cuando en realidad el arca de Noé es también señal de juicio, es señal de muerte y de condenación? Claro que también fue señal de la salvación, pero el arca de Noé también es señal de la condenación de la humanidad. Algo tan horrenda como el infierno. Pero así como una moneda tiene dos caras y no se puede identificar por un solo lado, Dios, aunque no tiene caras y no es uno solo, tampoco puede ser identificado solamente por su justicia. Dios también es misericordioso. El corazón de Dios es tal de que no puede ignorar el pecado. No puede simplemente olvidar sus promesas en cuanto a la justicia ni en cuanto a la misericordia. Cuando vemos el corazón de Dios, vemos un Dios que es santísimo y a la vez también es misericordioso. Si no fuera por la bondad de Dios en nuestras vidas y su gracia sobre toda la tierra, todos estaríamos desarrollando nuestra naturaleza pecaminosa al nivel de una persona tan terrible como Hitler. Pero gracias a la misericordia de Dios, Él limita el pecado en nuestras vidas y en el mundo y lo detiene de lo que podría ser. Pero aparte de eso, vemos que Dios hace algo profundamente increíble. Le muestra gracia a Noé y a su familia y le da un corazón para amar a Dios y tener fe en su palabra. ¿Ya? Quiero detenerme aquí un momento. No quiero perderlos porque esto es quizás el punto principal del pasaje. Hasta el momento hemos visto de que todos están pecando horriblemente. Pero después en el verso 8 dice algo muy interesante. Está diciendo, ya no quiero ver más de los seres humanos.
Quiero acabar con los seres humanos. Hasta aquí nomás, dice el Señor. Pero en el verso 8 dice, pero Noé contaba con el favor del Señor. Noé contaba con el favor del Señor. Noé fue diferente a los demás. Era mejor porque quizás tuvo otro tipo de naturaleza. Noé era un hombre igual que tú y yo. Era un pecador igual que nosotros. Y eso lo veremos más adelante cuando estudiamos qué pasa después de que sale del barco, del arca de Noé. Noé era considerado un hombre justo que caminaba con Dios solamente porque Dios le escogió, no porque él ya era bueno. Dios le rescató de su naturaleza pecaminosa y le hizo probar de la gracia irresistible del Señor y le dio fe para poder creer en Él. Cuando miramos Hebreos 11 vemos que Él tuvo fe. Y por eso cuando literalmente todo el mundo alrededor de Noé y su familia están siendo sentenciados a la muerte eterna y están por sufrir las consecuencias de sus pecados, de repente todo se detiene. Dios dice, todo lo que existe en esta tierra morirá, pero contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos. No solamente le salva a Noé, le salva a sus hijos y sus familiares. El Dios omnipotente, lleno de majestad y gloria, santidad, poder y amor, se inclina a Noé, un pecador, y le extiende un pacto de gracia. ¿Por qué? ¿Por qué Dios haría tal cosa? A veces nosotros hacemos la pregunta, ¿por qué Dios envía a los seres humanos al infierno? Pero la pregunta que no tiene sentido para mí no es esa, porque hemos pecado contra la ley de Dios. La pregunta que yo hago, la pregunta que no tiene sentido para mí, es ¿por qué Noé no murió? ¿Por qué no fue condenado Noé con los demás? Él era pecador también. Y esa es la pregunta que Dios nos hace hoy día también. Señor, ¿por qué a nosotros nos has mostrado gracia? Cuando millares mueren todos los días sin conocer del Señor. Cuando millares de personas mueren todos los días negando a Dios. ¿Por qué me sacaste a mí de ese tipo de pensar? ¿Por qué me salvaste a mí? ¿Por qué? ¿Por qué puedo yo probar del amor de Dios junto con mi familia? Cuando mis vecinos mueren sin arrepentirse. ¿Por qué tengo la oportunidad de acercarme a tu presencia como un hombre reconciliado, con seguridad de que tú me has perdonado? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tú me conoces? Conoces mis pecados. Tú sabes que no merezco la salvación, no merezco el amor de Dios, no merezco ni una gota de tu misericordia. ¿Por qué, Señor? La respuesta del Señor es la misma respuesta para nosotros que para Noé. Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte. ¿Por qué somos salvos? ¿Por qué contamos con la gracia de Dios? No por nosotros, por su gracia, mediante la fe. No por algo que procede de nosotros, pero sino que es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte, es un regalo. Pero ¿por qué me escogió a mí? ¿Por qué te escogió a ti?
No sabemos. Por gracia. No tiene sentido. No hay nada en ti, no hay nada en mí, por lo cual Dios te ha escogido. No hay nada. No fuiste mejor que tu vecino, simplemente te escogió. La respuesta de Dios a todas nuestras preguntas es: Nataniel, yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío, no fuiste tú. Lucio, yo te he redimido, dice el Señor, te he llamado por tu nombre, eres mío. El Señor nos llama por nuestros nombres, Él nos ha redimido, no nosotros. A todos Dios nos ha llamado, nos ha escogido. Él nos ha dado la fe, así como le dio a Noé. Todo viene de Dios, la fe es un regalo de Dios, la salvación es del Señor. Y con esto voy a concluir, queridos amigos. Hoy, como Noé, ponemos delante de ti el mensaje de Dios. Noé proclamó el mensaje delante de todos los que estaban presentes ahí, al construir ese barco, al tener fe. Y nosotros, por medio de la palabra, también presentamos el mensaje de Dios hoy día. Hay dos linajes, hay dos caminos. El camino de Dios, el camino de Satanás. O estás dentro del arca de salvación, o estás muriendo en el diluvio de tus pecados. Y hay dos cosas muy seguras. Tú y yo hemos nacido con una naturaleza pecaminosa. Hemos nacido con la tendencia de estar en el linaje de Satanás. No somos diferentes de Caín. Vamos también en rumbo a ese mismo camino. Y la otra cosa segura es que la única esperanza que tenemos para ser salvos de ese camino no está dentro de nosotros, está en Jesús. Está solamente en Jesús. Y si hoy estás en este lugar y no estás seguro, si estás en ese barco de salvación, despiértense. Si hoy estás aquí en este lugar y no estás seguro de tu salvación, si reconoces que eres pecador y que si mueres hoy mismo, no sabes si vas al infierno o al cielo, por favor, hermanos, amigos, no esperen más. Más tarde puede ser muy tarde. Por favor, te ruego que te acerques a uno de los pastores, a uno de los líderes, a un amigo, y acércate al Señor. Ven a Jesús. Entrégate en fe a Él. Oremos. Padre, ¿por qué nos has escogido para estar aquí en esta mañana? ¿Por qué nos has llamado, Señor, para escuchar tu palabra? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué no a otros? Solo podemos decir que es por tu gracia, es por tu amor, Señor, es por medio de Jesucristo. Señor, tú no puedes ignorar nuestros pecados, pero Padre, por medio de Jesucristo, quien pagó por nuestros pecados, vemos tu justicia perfectamente. Pero vemos también tu misericordia por medio de Jesucristo, quien murió por nuestros pecados y que nos da la oportunidad de ser salvados, Señor, por fe en Él, porque no hay otro camino, no hay otra forma de llegar al Padre sino por medio de Jesús. Nosotros somos corrompidos completamente sin nuestro Salvador, entonces te rogamos, Padre, que nos ayudes a cada persona presente, Señor, a confiar en ti, a poner nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador. Gracias, Padre, también te damos, porque si estamos aquí, Señor, es por tu gracia. No entendemos, Señor, tu misericordia, no entendemos por qué no somos condenados todos. Solo sabemos, Padre, que tú nos has dado una salida por medio de la gracia.
por medio de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a confiar en Él. Y gracias por tu provisión en este sacrificio tan dulce. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje fue predicado por Nathaniel Gutiérrez en la iglesia La Roca, en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítenos en la página web larocaarequipa.com.